Información del día de hoy, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, apostó por el debate y el análisis de experiencias internacionales con respecto a la legalización de la marihuana con fines recreativos en el país, luego de que un funcionario federal planteara el tema. Acompáñenos, esta es la información. Legalizar en todo el país el uso recreativo de la marihuana requiere de un análisis y debate más profundo, en donde se le tome parte a todos los sectores de la sociedad. Así lo manifestó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante el corte informativo del día. Hablar de un consumo recreativo de la marihuana implica pensar en producción y pensar en distribución. Entonces, por eso el debate debe ser un debate serio, un debate responsable, para poder avanzar ahí. Esta reacción obedece a la propuesta del secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, quien abogó por legalizar la marihuana en las principales zonas turísticas del país. Mancera Espinosa destacó que se deben conocer las experiencias internacionales y que desde la Ciudad de México se impulsó la legalización del uso medicinal del cannabis. Yo creo que tenemos que analizar las experiencias de los países en donde esto ya es una realidad. Tenemos que analizar también lo que está sucediendo con los Estados Unidos, las ciudades que están ganando terreno allá. Evitar también que México se quede en medio como un sándwich entre los productores y los consumidores. En materia médica, la capital mexicana se ha vuelto referente internacional al ser invitada a copresidir el Foro Regional de Alto Nivel de la iniciativa SECAN 2025, Desafío de Ciudades contra el Cáncer en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en donde se buscará compartir la experiencia y los avances de la Ciudad de México en los cuidados paliativos. Hay una necesidad de seguir con una medicina que es de los cuidados paliativos. No se puede permitir o no se debe permitir que una persona tenga una agonía con sufrimiento. Entonces nosotros tenemos que ir con cuidados paliativos, tenemos que ir con medicina preventiva, tenemos que ir con muchas cosas, pero esta parte de los cuidados paliativos es fundamental. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.